Hay un hecho curioso en la vida de Pedro especialmente, pero de los discípulos, y es que en un momento dado estaba Pedro calentándose en una fogata cuando Cristo había sido entregado y alguien lo reconoció. Dijeron, pero tú estabas con Jesús. Y dijo, no, ¿qué va? No era yo. Pero sí, pero si tú mismo hablar te delata. No. Y ellos reconocían que había estado con Jesús, él lo negaba. Pero poco más de un mes más tarde, resulta que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que a ese mismo Pedro y a esos mismos hombres reconocieron que habían estado con Jesús y se maravillaban. En el pequeño lapso de tiempo, ¿qué cambio pudo haber ahí? Cuando Pedro lo negó, también reconocieron que había estado con Jesús. Pero ahora la diferencia es que ellos se maravillaban. ¿Cuál es la razón de este cambio? ¿Dónde pudo estar la causa de la debilidad de Pedro? ¿Por qué al principio se portó así? Bueno, yo cogí dos trocitos de texto del Evangelio de Mateo. Uno de ellos, en la primera parte del versículo 58 del capítulo 26, dice, y Pedro lo seguía de lejos. Habla de cuando fue preso Jesús. Pedro lo seguía de lejos. Y luego, en el 75, unos pocos versículos más adelante, dice, y Pedro lloró amargamente. Lo seguía de lejos y lloró amargamente. La situación, aunque es un poco coger las cosas así, porque coinciden, pero lo cierto es que ese hecho se repite en nuestra vida. Cuando intentamos ser cristianos y mantener una distancia con Jesús, mantener un compromiso a medias, guardar de nosotros, como hizo el joven rico, que al final acabó perdiéndose, el resultado siempre es triste. Puede que acabemos llorando, porque de lejos no tenemos ni la protección de Dios y somos el blanco de las iras del enemigo. Se ensaña como lo hizo con Israel. Después de que Israel negó a Cristo, se fue de la protección de Dios porque no aceptó a Dios cuando vino aquí. Entonces fue un blanco tristemente muy doloroso del enemigo. Él se vengó todo lo que quiso con ellos hasta no hace demasiado tiempo. Sin conversión, el cristianismo es solo una teoría, letra, unas veces relajado, sin compromiso, y otras veces mundano, cristiano, otras veces fanático, frío, extremista, duro, implacable, intransigente. La conversión a Cristo, sin embargo, es cálida, es comprensiva, es amante. La diferencia entre un Pedro y el otro era esta. La conversión, ¿en qué consiste? Bueno, hay otra palabra, otra frase que vivió Pedro en la experiencia de Pedro, que está en medio de las dos situaciones, en medio de seguirlo de lejos y la de llorar amargamente, y es
cuando Jesús miró a Pedro. Cuando Jesús miró a Pedro, fue cuando Pedro empezó a llorar amargamente, porque no vio en Jesús, no vio reproche, no vio amargura. Lo que vio en Jesús fue una mirada cariñosa, comprensiva, y este amor lo rompió por dentro. A veces nosotros pensamos que convertirse es empezar a formar parte de una iglesia, participar de actividades, llevar cargos con responsabilidad. Cuando yo conocí la Iglesia Adventista, cuando conocí el mensaje de la Biblia, yo dije, bueno, pues yo quiero ser pastor porque lo que quiero es salvarme, y si soy pastor me voy a salvar seguro. Estaba equivocado. Estaba muy equivocado, porque los pastores, como las demás personas, son personas que pueden fallar y de hecho tienen más responsabilidad y también son más tentadas por el enemigo. Es decir, son el blanco del enemigo, porque saben que si daña al pastor puede hacer que las ovejas se dispersen. Por eso deberíamos orar más por los pastores, porque ellos son más probados, más tentados. Bueno, consiste la conversión en eso. Consiste en guardar los mandamientos y obedecer a Dios, en amar a los demás. Puede entrar todo esto, pero la conversión no es eso. La conversión es un cambio de orientación de la vida, un cambio de valores, de prioridades. Cuando yo me convierto, deseo estar con Jesús cada mañana. ¿Lo conozco o solo vivo una religión rara que tiene ciertas costumbres, ciertas doctrinas que pueden ser distintas, que es lo que todo el mundo quiere, diferenciarse de los demás? ¿Es eso suficiente? Bueno, pues no lo es. Para que una persona esté convertida, habrá de preguntarse: ¿quién posee mi corazón? ¿Con quién están mis afectos, mis pensamientos? ¿De quién me gusta hablar? ¿Para quién son mis más ardientes afectos y mis mejores energías? Si soy de Cristo, mis pensamientos están con Él y mis más gratos pensamientos son para Él. Todo lo que tengo y soy lo he consagrado a Él. Deseo vehementemente ser semejante a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Si estoy convertido, todo eso se tiene que ver en mi vida. La conversión no es simplemente un sentimiento, no, la conversión es algo más, es un cambio en la vida, una transformación. Es una metamorfosis, y es una metamorfosis complicada, porque dejo de vivir en la tierra, mi mente deja de estar en la tierra para ir a las cosas que son eternas. Los que son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús manifiestan los frutos del Espíritu. Cuando una persona se convierte, no tiene que hacer esfuerzo para amar, porque el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, todo eso viene solo en el andar de la vida cristiana. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones, modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, domina la enemistad, ennoblece los afectos. Este amor, alimentado en el alma, endulza la vida
y derrama una influencia purificadora en todo el ser y alrededor de nosotros. No es algo que nosotros podamos producir, Dios solo lo puede producir. Antes Pedro fue un cobarde, ahora testificaba con poder, porque el Evangelio ha de ser poder y poder de Dios. Y Pedro se convirtió no por su roce con Cristo, por su relación física con Cristo, porque estaba a su lado, porque estuvo a su lado 3 años y no había sucedido aquello. Fue cuando Cristo lo miró. En ese momento, cuando se dejó ganar por el amor que había en la mirada de Jesús, fue cuando su corazón fue quebrantado y fue convertido a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El convertido no solo no tiene vergüenza de lo que cree, sino que tiene poder. Tiene poder para testificar, para hablar lo que siente sin ningún temor. Dice 2 de Corintios, pero gracias a Dios, que nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús, por nuestro medio, manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Es decir, la persona convertida tiene una fragancia que los demás respiran, que notan que esa persona es diferente. Porque para Dios somos buen aroma de Cristo entre los que se salvan. Es decir, Dios es el Espíritu de Dios en la vida del ser humano, es ese perfume que aquel que está cerca de él tiene que notarlo. Yo noto que tú tienes algo. Yo noto que tú tienes algo porque tú me transmites paz. Tú me transmites, ahora dirían, buen rollo. Llámale como quieras. Tú me transmites todo eso. Tú me transmites un buen aroma. Dice el Evangelio de Juan que lo dijo Jesús, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no vencen a la luz. Y también dice Jesús, y vosotros sois la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, y vosotros sois la luz del mundo. Sois aquellos que me habéis de reflejar ante el mundo. Y se ha de notar lo que somos, no porque nos esforcemos en ello, sino porque donde hay un perfume fuerte o una luz fuerte, no se puede ocultar. A través de mí han de desear conocer a Dios y glorificarlo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre. Viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Te miran a ti y dicen, ¿y ese qué es? Es un creyente. Alabado sea Dios, que hay gente así. Esta es la meta del vivir cristiano. Y así, por contagio, es como cambió el mundo en la época de los apóstoles. El mundo fue cambiando porque había cristianos que daban el aroma de Cristo. ¿Cómo se produce el cambio? No lo sabemos. Solo vemos sus consecuencias. Ya dije antes que no era por la relación física con Jesús, porque Pedro aún estaba con él cuando le negó. En Juan 3:8 dijo Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu, todo convertido. El Espíritu, que es aire, el ruach o pneuma en griego, significa aire en movimiento. Fue lo que Dios usó para dar vida al polvo de la tierra. Y es lo mismo que usa para dar vida espiritual, conversión. Es el ejemplo que Dios nos da. El Espíritu. Tenemos el aire de Dios dentro de nosotros.
¿Cuándo se produce el cambio? Bueno, ya dijimos antes que el cambio se produce cuando miramos a Jesús. Cuando Cristo lo mira, es cuando cambia todo. Cristo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y el que la miraba era sano de la mordedura de las serpientes, así cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, también todo el que lo mire, todo el que crea en él, ese va a ser transformado. Porque somos transformados por la contemplación. Cuando miramos cara a cara la gloria del Señor, entonces somos transformados de gloria en gloria, de peldaño en peldaño, y cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Los que lo miran, dice un salmo, quedan radiantes de alegría. ¿Hay grados de conversión? Yo creo que sí. En Proverbios 4:18 se dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar al día pleno. Pues bien, ¿quién produce este cambio? El Espíritu Santo. Y sabemos que hemos de pedir el Espíritu Santo y se nos dará. Jesús dijo, si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿no os va a dar el Espíritu Santo si se lo pedís, si está deseando hacerlo? Tú te quieres convertir, pídeselo a Dios. Señor, es que no sé si creo o no creo, me gustaría creer, pídeselo, díselo así. Es que no creo en nada, díselo a Dios. Necesito creer, pídeselo a Dios. Porque Él, la fe, es un don de Dios. Él es el que produce en vosotros el querer y el hacer. Estaba hace poco tiempo paseando cerca de mi finca con un amigo que había sido adventista. Fue el primer adventista que entró en mi casa. Luego, por cosas de la vida, se fue apartando hasta que dejó totalmente. Y ahora estábamos paseando y yo estaba intentando ayudarle con su salud y también con el conocimiento de Dios, con la vuelta a Dios. Íbamos paseando. Yo le hablaba de Dios. Él recordaba muchas cosas. Me decía, fue la mejor época de mi vida. Yo sé que dentro de su corazón decía algo que nunca debía haber dejado, porque ahora estaba muy enfermo, moribundo. Yo intenté llevarlo a Dios, oraba con él, ¿quieres que ore contigo, por favor? Dijo, sí, hazlo. Y yo le decía, acepta a Cristo, acepta a Dios. Dios te está buscando, te está llamando. Pero no soy capaz de creer. No soy capaz de creer. Di muchos pasos separándome de Él y ahora siento que no consigo creer en Dios. Si no crees en Dios, pídeselo. Y Él nunca decepciona a nadie. Si se lo pides de todo corazón, Él te va a dar la fe, porque es un don de Él, es un regalo que Él te hace. Dice, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, dice Zacarías, y Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia en abundancia y hierba verde en el campo a cada uno. La lluvia en la Biblia simboliza al Espíritu Santo. La lluvia tardía significa el Espíritu Santo en este tiempo, que ha de ser derramado sobre aquellos que lo pidan. Está esperando. Ya, pero tú podrás pensar, llegué demasiado lejos. Lo mío ya no tiene arreglo. Lo tuyo tiene arreglo. Lo tuyo tiene arreglo.
no tiene arreglo si tú no quieres que tenga arreglo. Porque Dios jamás va a forzar tu voluntad. Siempre te va a respetar. Pero si tú quieres, claro que tiene arreglo. Conocí a Rafael en Santiago de Cuba. Era un joven que me contó su historia. Un joven amable, amabilísimo. Tenía cara de buena persona. Me enseñó fotos de su familia, su esposa, su hijito, su hijita. Y yo digo, bueno, eran de piel oscurita los cuatro. Era una familia linda como para ponerla en una postal de Navidad y mandarla por ahí a la gente. Una familia preciosa. Y él me dijo, ¿quieres que te cuente mi historia? Bueno, pues sí, claro que me gustaría. Bueno, pues mira, yo te voy a decir, yo aquí era el mayor capo de la droga. Pero no solo eso, además hice de todo. Asesiné, hice de todo. Era la persona más temida en Santiago. ¿Tú? Y dijo, sí, yo era el más temido aquí. Todo el mundo me tenía miedo. Pero acabé en la cárcel, lógicamente. Y un compañero de prisión empezó a recibir estudios bíblicos. Venía allí un cristiano adventista a darle estudios bíblicos, yo me reía de ellos. Pero, aunque me burlaba, estaba a un lado y siempre oía alguna cosa. Y me fui acercando. Y entonces pedí también entrar en los estudios. Y cuando vi cómo era Dios y el perdón de Dios que podía tener hacia mí y que podía empezar de nuevo, fue transformando mi vida. Comencé a comer la palabra de Dios, a profundizar en ella. Cada día recibía más y con más ganas. Me convertí totalmente. Mi conducta, la conversión, cambió absolutamente, hasta el punto de ser el más temido y odiado. Acabé siendo un preso modelo, hasta el punto de que me dieron la libertad y salí de allí. Y esta es la clave de todo creyente, el aroma. Dice, y ahora la gente cuando me ve se convierte a Cristo, porque dicen, no es posible que una persona siendo como era este de canalla, sea hoy esta buena persona. Eso es la conversión. Tú que estás al otro lado de la pantalla, puedes haber hecho cosas disparatadas, terribles, quizá aborto, quizá hayas matado a alguien, quizá hayas robado, quizá todavía estás haciendo cosas malas, quizá simplemente eres un cristiano hipócrita. Si te analizas lo suficiente, pero no es tarde, sea cual sea tu situación, Dios sigue el mismo, sigue siendo el mismo que era con Rafael en Cuba, que era con Pablo, que era otro asesino, que también fue convertido. Sigue siendo el mismo de Pedro, que era un cristiano que negó a Jesús. Lo que hayas hecho de aquí para atrás no importa. Tú le pides perdón a Dios y le pides que Él transforme tu vida y no lo dudes. El que ha prometido también lo hará. Que Dios bendiga y mucho tu vida.